Gloria al Señor. Capítulo 1 de la carta a los Romanos, en el versículo 16. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Padre. Rogamos, Señor, que así como tu poder se ha manifestado, Señor, mientras alabábamos tu nombre, tu palabra, Dios mío, pueda obrar en cada vida presente en este lugar. Tu palabra pueda obrar a través de los medios, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu poder se manifieste mientras tu palabra, Señor, es predicada. Que tu Espíritu, Dios amado, convenza a los corazones de justicia, Padre, de juicio, de pecado, Señor. Que sean redarguidos, que sean regenerados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Que puedan recibir fe, Señor, para arrepentimiento, para honra y gloria suya. Señor, glorifícate en este lugar. Toda obra contraria del enemigo sea contrarrestada en el nombre poderoso de Cristo. Que haya libertad para predicar tu palabra, Señor, y que tu palabra obre, Padre de la gloria, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos concede. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Juan. Hermano, fue el instrumento que Dios usó hace más de 14 años, hermanos, para que yo pudiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él era el que me invitaba, hermanos, todos los fines de semana a la iglesia. Conocí la condición en la que estaba viviendo y gracias a Dios, hermanos, que Dios tuvo misericordia de mí y salvó mi alma. Amén. Vamos, hermanos, en esta hora a hablar bajo el tema el poder del Evangelio. Como ustedes bien miraron, estaba, hermanos, en esta tarde programado un culto evangelístico. Y estaremos hablando bajo el poder, hermanos, del Evangelio. Y es el apóstol Pablo quien escribe a la iglesia de Roma. En el capítulo 1, él expresa el deseo que él tiene, hermanos, de ir a Roma para predicar el Evangelio. Si usted lee el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 10 en adelante, usted se va a encontrar que el apóstol Pablo está escribiendo, hermanos, sobre ese deseo que él ha tenido para llegar a aquel lugar, hermanos, y obtener fruto del Evangelio que a él se le había encomendado a predicar. En el versículo 15 él dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy por anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él está con ese deseo en su corazón de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues para eso él había sido levantado. Conocemos la historia en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Dios, hermanos, en su misericordia salvó la vida de este hombre, hermanos, conocido como Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia. Él mismo dice que era blasfemo, blasfemaba el nombre de Dios, pero esto lo hacía por ignorancia, porque no conocía el poder del Evangelio. Pero Dios lo levanta, hermanos, ahí lo escoge para eso, para que lleve el Evangelio a los gentiles, a los griegos, a todo lugar a donde él va. Y él tiene deseo de ir a Roma y predicar, hermanos, el Evangelio. Y él dice: estoy puesto para ir pronto a vosotros y predicar el Evangelio. Y en el versículo 16 él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Primeramente, hermanos, me gustaría definir lo que Evangelio significa. La palabra Evangelio, hermanos, habla de buenas nuevas. Habla de buenas noticias, habla de una noticia de gran gozo. La palabra Evangelio, hermanos, es la mejor noticia que todo ser humano pueda recibir en esta tierra. Amén.
Eso es el significado de esta palabra y tiene que ver, hermanos, en sí con un hombre, amados hermanos, que descendió del cielo. Este hombre, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que tenía forma de Dios y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice la Biblia. Hermanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Juan escribe en su evangelio, en el capítulo 1, en el verso 14, diciendo, hermanos, que este verbo, que es Dios mismo, se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Jesucristo, amados hermanos, es Dios como la Biblia lo establece. Se humanizó, se encarnó, amados hermanos, se hizo como cada uno de nosotros en cuanto a la carne, dice la Escritura. Pero no solo eso, hermanos, sino que dice la Biblia, que murió en el capítulo 15 de 1 Corintios, murió, hermanos, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Pablo dice, este es el evangelio que nosotros enseñamos, tiene que ver con un hombre, tiene que ver con esa persona llamada Cristo, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios, alabado sea su nombre en esta tarde. Esta persona vino, dice Pablo, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y habemos testigos, dice Pablo, oculares de lo que aconteció en Jerusalén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es, hermanos, el evangelio. Cristo muriendo, hermanos, en una cruz. Y no lo hizo, hermanos, como otros hombres morían y no había ningún resultado. Muchos hombres murieron en una cruz, hermanos, pero no hubo ningún resultado, ya que ellos estaban muriendo por sus propios pecados, por consecuencia del pecado, porque la Biblia claramente nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo, hermanos, murió no porque era pecador. Cristo murió no por sus propios pecados, ya que tenemos testimonio que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Él no conoció pecado, la Biblia lo describe como santo, inocente, sin mancha. Hermanos, hecho más sublime que a los cielos, dice su palabra. Un hombre justo, piadoso, que fue obediente a su Padre todos los días, hermanos, en esta tierra. Él murió, hermanos, por nuestros pecados. Amén. Él murió por los pecados nuestros. Corintios capítulo 5, segunda de Corintios 5 dice, amados hermanos, en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos presentados delante de él, hermanos, como justos. Aleluya. Eso es el evangelio. Un hombre muriendo en una cruz por los pecadores. Eso es el evangelio. Y esta, hermanos, para los romanos, ya que en Roma, hermanos, habían personas de diferentes nacionalidades, habían griegos, hermanos, habían personas que creían tener mucha sabiduría humana, personas que se interesaban por conocer cosas nuevas cada día, hermanos, y al escuchar de que el evangelio tenía que ver con un hombre muriendo, para ellos eso era absurdo. Para ellos eso no tenía sentido, para ellos eso no tenía lógica, porque para la mente humana, hermanos, esto no va a tener sentido. Amén. Esto no va a tener lógica, hermanos, y para ellos era una burla que alguien dijera, hermanos, que el evangelio significaba eso. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ellos se burlaban de la predicación del evangelio. Ellos se burlaban de que alguien mencionara a Cristo, pues ellos mismos lo habían crucificado como un hombre, amados hermanos, que había cometido falta. Lo habían crucificado en medio de dos pecadores. Ellos mismos habían atentado contra su vida. Y Pablo les está predicando diciendo, no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo de predicar de ese hombre que murió en la cruz. No me avergüenzo de predicar de ese hombre que fue sepultado en una tumba que no era ni de él. No me avergüenzo de predicar el evangelio de nuestro Señor.
A pesar también de los sufrimientos que el apóstol Pablo había cruzado, hermanos, en su ministerio. La Biblia describe cómo había sido azotado, apedreado, hermanos, huido muchas de las veces de diferentes lugares. Él dice: yo no me avergüenzo del evangelio por ninguna razón, por ningún motivo. Antes el apóstol Pablo está viendo que la predicación del evangelio es una necesidad, hermano. Amén. Es una necesidad en nosotros, hermanos, de predicar el evangelio. En 1 Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Él dice en esa carta a los Corintios, en el verso 16, dice la palabra de Dios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, dice la palabra del Señor, si no anunciare el evangelio. Amén. Él no se avergüenza, sino antes bien él dice: me es una necesidad que se me han sido impuestas, y ay de mí, tendré que dar cuenta si yo no predico lo que se me ha sido revelado, si yo no doy a conocer la grandeza de este misterio que el Señor me ha revelado. Ay de mí, dice el apóstol Pablo, si yo no le predico a las personas de que hay un hombre llamado Cristo que pagó el precio por los pecados en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Me es impuesta necesidad. Este hombre, hermanos, está dispuesto a predicar el evangelio contra todo lo que se levante, contra toda burla, contra todo, hermano, desprecio, contra todo rechazo a Cristo. Él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y lo está diciendo, hermanos, en presente. Esto es día con día. Estas palabras él las repetía hoy, las repetía mañana, pasado mañana, y sonaban de la misma manera donde quiera que él iba. No me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Cualquiera, hermano, se preguntara: pero ¿cuáles son las razones por las que este hombre no se avergüenza del evangelio? Y el apóstol Pablo da las razones por las que él no se avergüenza del evangelio. Y él dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es un mensaje cargado del poder de Dios, aleluya, el cual no solo el apóstol Pablo, sino cada uno de nosotros debe de predicar este mensaje, amados hermanos. Es un evangelio que viene respaldado, cargado con la autoridad y con el poder de Dios, pues Cristo mismo es el que dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Él está dando, hermanos, la autoridad. Es el poder de Dios, dice la palabra, hermanos, del apóstol Pablo. Es una razón importante por la que debemos nosotros de predicar el evangelio. El evangelio es poder de Dios, aleluya. Aunque para muchos, hermanos, el evangelio es una locura. Y Pablo mismo lo dijo, hermanos, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mas a nosotros, dice Pablo, los que hemos creído, es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ya que en la sabiduría de Dios, dice la palabra, el hombre no pudo conocer a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, salvar a los hombres por la predicación del evangelio. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos. Fue Dios, hermanos, quien usó el evangelio para salvar a las almas. Ya que en la sabiduría el hombre no pudo conocer, hermanos, a Dios. Dios, dice la Biblia, agradó a él salvar a los hombres por la predicación del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Esto nos dice, amados hermanos, que el trabajo nuestro es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. Y el evangelio, hermanos, en sí tiene el poder para obrar en los corazones, para salvar las vidas.
en sí tiene el poder, hermanos, para convencer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El evangelio es poder de Dios, y esa palabra poder, hermano, es la misma palabra que encontramos en toda la Biblia hablando de la omnipotencia de Dios. Amén. Es la misma palabra en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Nosotros encontramos la palabra el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que no conoce lo imposible, el Dios que no hay nada difícil para Él. Esa palabra poder, hermanos, habla de la omnipotencia de Dios, aleluya. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando Dios quiere hacer algo con su poder, nadie lo puede detener, nada lo puede limitar, gloria al Señor, porque Él es poderoso para hacer todo lo que Él quiera hacer, alabado sea su nombre. Y eso es lo que encontramos, el evangelio es poder de Dios. Esto nos recuerda a una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Jesús está hablando acerca de un joven rico que le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo lo que tenía que hacer, hermanos. Le indicó lo que tenía que hacer, pero este hombre, dice la Biblia, que afligido por las palabras que Jesús le dijo, este hombre dice, porque tenía mucha riqueza, hermanos, se entristeció y no hizo lo que Jesús le dijo. Y dijo Jesús: cuán difícilmente, dijo Jesús en el verso 23, entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús había dicho, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Y añade Jesús diciendo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Si esto es así de difícil, si esto es así de imposible, dicen los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? No hay ninguna posibilidad humana, no hay un hombre que pueda hacerlo, no hay nadie que pueda salvarse. Si esta es la condición para que el hombre se salve, dice la palabra del Señor. Pero el verso 27, Jesús dice que mirándolo le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, dice la Escritura, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, que el hombre por sí solo no se puede salvar de ningún modo, hermanos, de ningún modo. Nosotros como cristianos no podemos salvar a nadie de ningún modo. No hay forma, hermano. El hombre se puede forzar por hacer muchos méritos, por hacer buenas obras, pero la Biblia a través del profeta Isaías claramente dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. La Biblia nos dice que no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es por la fe en Cristo. Gloria al Señor. El hombre no se puede salvar por sí solo, es imposible, como hemos visto en el evangelio de Marcos. Pero Jesús mismo dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios no, gloria al Señor, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto nos debe de motivar, amados hermanos, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no depende de nosotros que los hombres se salven, sino de Dios, aleluya. Sabiendo que nosotros no tenemos ningún poder para salvar a nadie, pero Dios tiene todo el poder para obrar en el corazón del hombre. Alabado sea su nombre, aleluya. Nada hay imposible para Dios. A través del profeta Jeremías, Dios dice: yo hice la tierra, yo hice al hombre, yo hice las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder, dice Dios, y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Solamente, hermanos, un Dios así de poderoso, de omnipotente, puede salvar las almas de los pecadores. Con su gran poder Él puede obrar en los corazones para vida eterna, gloria al Señor. Y eso es, hermanos, lo que el evangelio produce. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y añade Pablo, inspirado por el Espíritu, diciendo:
para salvación, aleluya. Es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque por el efecto, hermanos, que este produce cuando, hermanos, es predicado con fidelidad. No me avergüenzo por ello, por el efecto, hermanos, que el evangelio produce. Si solo fuera a predicar a Cristo crucificado sin ningún efecto, hermanos, podríamos avergonzarlo. Pero esto tiene un efecto sobrenatural, tiene un efecto poderoso, tiene un efecto, amados hermanos, que no se puede explicar de ninguna forma. Es poder de Dios para salvación, gloria al Señor. La palabra salvación habla de rescate, habla de liberación, habla de una seguridad para vida eterna dada por Dios, hermanos, a través de la predicación del evangelio. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Es poder de Dios para salvación, aleluya. Él es el único que puede salvar. Por eso a través del profeta Isaías llama a toda la tierra diciendo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, dice Dios. Y sed salvos. Alabado sea su nombre. A través del apóstol Pedro, él dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es poder de Dios para salvación. Nadie puede rescatar el alma del ser humano. Nadie puede libertarla, el alma del ser humano, del pecado, hermanos, de la esclavitud en la que éste vive. Tenemos que decirlo en esta tarde como parte de este anuncio del evangelio, que el ser humano sin Cristo no tiene ninguna esperanza de vida. Tenemos que decir lo que la Biblia dice en la palabra del Señor, que no hay justo ni aun uno, que no hay ninguna persona buena, que todos se han desviado, todos han pecado, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios, y no les espera otra cosa más que una horrenda expectación de juicio. No les espera ninguna otra cosa más que una condenación eterna. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, hermanos. No hay quien pueda salvarlo. Está esclavizado por naturaleza. Hace lo que los pensamientos le dictan, lo que su carne quiere. Está dominado por la fuerza del mal, dice la Biblia, por los poderes, hermanos, del príncipe de este mundo. Está esclavizado al pecado completamente. Nadie puede salvarlo de ahí. Solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la predicación del evangelio. Hermanos, solamente Él puede salvarlo. Es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Es poder de Dios para salvación. Mi alma alaba el nombre de Dios, aleluya. Hermanos, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, amados hermanos, porque solamente a través del evangelio las personas pueden ser libradas, hermanos, de la perdición en la que viven. Jesucristo lo predicó públicamente. En Mateo capítulo 18 verso 11, en Lucas capítulo 19 verso 10, Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, aleluya. El hombre va, hermanos, a una eterna perdición sin Dios. El proverbista dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Solamente Dios puede salvarlos. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar lo que estaba perdido. El poder, hermanos, del evangelio. El evangelio tiene poder, amados hermanos, para libertar al hombre del pecado. Para romper esas cadenas, hermanos, que esclavizan al ser humano. En bocas de nuestro Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No hay otra forma, hermanos, de poder ser libre,
sino, hermanos, por el poder de nuestro Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. El evangelio, hermanos, cuando es predicado, liberta, hermanos, al hombre del pecado. Liberta al hombre, hermanos, de la perdición. Salva, hermanos, al hombre de la condición en la que vive. Liberta, hermanos, y salva al hombre de la potestad de las tinieblas. El hombre está cegado sin Cristo. En el capítulo 59 de Isaías, Isaías describe la condición del hombre sin Dios. Y él dice que el hombre sin Dios anda palpando, dice la escritura, como muertos. Caminan en día, pero andan como si anduvieran en oscuridad. Están en tiniebla. Jesucristo dijo a los que estaban asentados en tiniebla, luz le resplandeció, dice la palabra. El apóstol Pablo, hablando de ahora nosotros que estamos en Cristo, él dice: antes nosotros vivíamos en tiniebla, pero ahora pertenecemos a la luz, por lo tanto andemos como hijos de luz. A los colosenses él escribe diciendo: Dios con su gran poder nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La predicación, hermanos, del evangelio es la que trae esta noticia: que solamente Cristo salva al hombre de la perdición, que solamente Cristo salva al hombre del pecado, que solamente Cristo salva al hombre de la potestad de las tinieblas y lo trae a la luz. El apóstol Pedro testifica, hermano, diciendo: ahora somos hijos de Dios, un pueblo de Dios, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios, dice, llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que testifiquemos de él. De ahí, hermanos, Dios puede sacar al hombre. ¿De qué más nos salva Dios? A través de la predicación del evangelio. Nos libra Dios, hermanos, de su propia ira. De su propia ira. Tenemos que predicar, hermanos, este mensaje del evangelio y decirle al ser humano la condición en la que él está y la consecuencia que le espera por vivir una vida en pecado, por vivir una vida en desobediencia a su Creador, por darle la espalda a Dios deliberadamente. Tenemos, hermanos, que decir que a todo aquel que vive, hermanos, en pecado, que rechaza el evangelio de Cristo, no le espera otra cosa sino la ira de Dios, hermanos. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No hay peor cosa para el ser humano. Usted puede pasar por las peores cárceles en esta tierra, puede pasar por las peores situaciones, puede pasar por las cosas más extremas, hablando humanamente en esta vida, pero nada se compara cuando la ira de Dios se ha derramado sobre el ser humano. El poder, hermanos, del evangelio liberta al hombre, hermanos, salva al hombre de la ira de Dios. El apóstol Pablo fue quien escribió, hermanos, en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 18, él está diciendo en la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Porque las cosas visibles o invisibles de Él, dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios en aquel día, porque Dios ha predicado, hermanos, a través de la naturaleza. Dios está hablando hoy, hermanos, a través de la palabra del evangelio. Y el ser humano sigue, hermanos, rechazando. Y la Biblia claramente dice que la ira de Dios, hermanos, se manifiesta, se revela desde los cielos. ¿Para quiénes? Para aquellos hombres, hermanos, que practican el pecado, que practican la injusticia, que practican toda clase de impiedad. En el capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo escribe, amados hermanos, en el verso 5 diciendo: pero por la dureza o por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero Dios también pagará, dice la palabra, con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda advertencia la que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Dios pagará, hermanos, a cada uno conforme a lo que hayan hecho, con vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan la gloria, la honra e inmortalidad. Pero con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad y si no es Cristo, hermanos? Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La gente, amados hermanos, está rechazando, está desobedeciendo la verdad, está despreciando la verdad. Y Jesucristo, hermanos, es la verdad. Jesucristo es la verdad. Por eso Él mismo dijo en la carta del apóstol Juan, Él dijo, amados hermanos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres no lo amaron, lo rechazaron, ya que Él mismo está diciendo que Dios no envió a su Hijo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo por Él, para que el mundo fuera libertado de todas estas cosas que te estamos mencionando hoy en esta tarde, fuera libertado de la condición de vida en la que está viviendo, fuera libertado de la potestad del pecado, de la potestad de las tinieblas, fuera salvo de la ira de Dios. Para eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para que muriera en el lugar de los pecadores, y todo aquel que pone su confianza en Él pueda ser salvo. Gloria al Señor. Dios, hermanos, libra a los pecadores del mismo, de la ira de Dios, aleluya. El que no tiene al Hijo, dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Salmo capítulo 7 en verso 11 dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Cosa terrible, hermanos, encontramos en la Escritura. Dios está airado todos los días con el pecador. La Biblia dice que los pecadores no estarán delante de la presencia de Dios porque Él abomina el pecado. Pues por esa razón, hermanos, la ira de Dios se descargó sobre Cristo porque cargó nuestros pecados. Él abomina el pecado, dice la Escritura. Y a través de la predicación del Evangelio, hermanos, Dios puede librar a las personas del pecado en el que viven, de la potestad de las tinieblas y de la ira de Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, no nos debemos de avergonzar del Evangelio, aleluya. No nos debemos de avergonzar, hermanos, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya. Antes bien debemos de predicarlo con más ánimo. Debemos de predicarlo con más fuerza, hermanos, estando conscientes de que la buena noticia del Evangelio fue la que cambió nuestra vida, fue la que cambió nuestro existir, fue la que regeneró nuestro corazón, fue la que renovó nuestra mente. ¿Cuántas veces tratamos de cambiar buscando otro camino? ¿Cuántas veces tratamos de cambiar buscando otras formas, muchas alternativas, y nadie pudo cambiarnos, amados hermanos? Mientras nos enamorábamos, muchas veces dijimos: sí, vamos a cambiar. Amén.
Cuando al hombre le nacen los hijos, dice: sí, ahora sí voy a cambiar, lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mi esposa, lo voy a hacer por mi madre. Pero eso no funciona, porque el hombre está atado al pecado. Lo único que puede libertarlo es el poder del evangelio. Eso es lo que ha libertado mi vida. Eso es lo que ha libertado la vida de la mayoría de los que estamos en este lugar. Aleluya. Él nos ha libertado del pecado y nos ha dado vida eterna, hermanos. Y mire lo maravilloso, que en el evangelio no hay acepción de persona. Es para todo aquel que cree, dice la Biblia. Para todo aquel que pone su confianza en Cristo. Para todo aquel que aparta, hermanos, su confianza de todo lo creado. Para todo aquel que aparta su confianza de la religión. Para todo aquel que aparta su confianza de las buenas obras. Para todo aquel que aparta su confianza de los dioses falsos creados por el hombre. Para todos aquellos que ponen la fe en Cristo. Para ellos, hermanos, es la salvación. No hay acepción de persona, no hay país, hermano, no hay nacionalidad, no hay frontera, no hay continente. El evangelio es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hay acepción de personas en el evangelio. Es poder de Dios para salvación. Si nos acordamos cuando el apóstol Pedro fue llamado, hermanos, a la casa de Cornelio. Ellos decían que no podían convivir con ninguna persona que no fuera judío. Pero Dios lo llevó allí diciéndole: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, dice la Escritura. Antes de que Pedro llegara, era un hombre que oraba, que ayunaba, que hacía limosna, un hombre piadoso, que miraba visiones, dice la Escritura. Y cuando Pedro llegó a aquel lugar, hermanos, movido por Dios de donde él estaba, Pedro se quedó asombrado cuando miró la obra, hermanos, de salvación. Cuando miró, hermanos, que Dios estaba bautizando con su Espíritu Santo a los que estaban en la casa de Cornelio, no siendo judíos. Pedro dijo: amados hermanos, esto es asombroso. Gloria al Señor. Él se dio cuenta, hermanos, que el poder del Espíritu cayó como evidencia de que estos también estaban siendo unidos para ser parte del cuerpo de Cristo. Unidos, hermanos, para venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Pedro dijo: ahora comprendo que en verdad Dios no hace acepción de personas. Él salva a los griegos, a los judíos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los mexicanos, a los nicaragüenses, Centroamérica, Suramérica. Él salva a los chinos, hermanos. Él salva a todas las nacionalidades. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hay acepción de persona. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que el mandato es: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Amén. Hay centroamericanos pensando que solo ellos se van a salvar. Amén. Hay personas en nuestros días pensando que solo ellos van para el cielo. Pero la Biblia no es lo que nos dice. El evangelio es para todo aquel que cree. Gloria al Señor. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. A través de Marcos la palabra dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree será salvo, mas el que no cree será condenado, dice la Escritura. Aquel hombre, hermanos, que nosotros conocemos como el carcelero de Filipo, cuando se sintió solo, cuando sintió, hermanos, que el trabajo que estaba haciendo no lo había hecho bien según él, quiso quitarse la vida. Y Pablo y los que con él estaban le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos todos. Aquel hombre reconoció, hermanos, que los había librado un poder sobrenatural, y él dijo: señores, ¿qué haré para ser salvo? Y no lo mandaron, hermanos, a caminar de rodillas. No lo mandaron, hermanos, a que hiciera una lista de tantas demandas, de tantas peticiones. No lo mandaron, amados hermanos, a hacer todas esas cosas que las religiones practican. Estos hombres dijeron: si quieres ser salvo, solamente cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el evangelio es para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación, hermano, a todo aquel que cree. Gloria al Señor, aleluya. Es por eso, hermanos, que Pablo escribe diciendo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que dice Pablo, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No me avergüenzo del evangelio por el alcance universal, hermano, que te tiene. Prediquemos el evangelio a todo mundo, a toda criatura, sin importar cultura, hermano, sin importar color, sin importar lenguaje. Prediquemos el evangelio, hermanos, que es también para ellos. Gloria al Señor. No me avergüenzo del evangelio, amados hermanos, porque a través de este anuncio se revela la única forma que el hombre puede ser justificado delante de Dios. A través de la predicación del evangelio, hermanos, se revela la única manera que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De gloria al Señor. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es por fe, hermanos, que nosotros creemos en el evangelio. Y es para fe porque tenemos que vivir el día con día, hermanos, creyendo en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Creyendo que esa obra es suficiente, que no necesitamos otra obra más, hermano. No necesitamos ninguna otra cosa, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario cumplió con la demanda que Dios exigía a los pecadores. Ningún pecador podía hacerlo por nuestra naturaleza, pero el sacrificio de Cristo cumplió con la demanda. Por eso es que Cristo dijo: consumado es. Todo está terminado, he hecho la obra, la demanda ha sido satisfecha. No hay nada más que hacer. No hay otra cosa que añadir, está diciendo Jesús. He terminado la obra para que todo aquel que ponga su fe, su confianza en mí, pueda ser presentado justo delante de Dios. Es por fe que somos justificados. Romanos 5:1: por medio de la fe somos justificados, hermanos. Somos justificados por medio de la fe. No hay otra forma. No hay sacrificio humano. No hay sacrificio de animal como en el antiguo pacto. No hay nada, hermanos, que el hombre pueda hacer para ser presentado como justo delante de Dios. Aunque te laves con lejía y jabón, dice la Biblia, tu mancha seguirá. Porque esa mancha no se puede quitar con ninguna otra cosa, sino con la sangre de Cristo. Si quieres ser salvo, tienes que poner tu confianza en Cristo. Él ya pagó por tus pecados. Él ya pagó por todos los horrendos pecados que has cometido desde que naciste hasta el día de hoy. Y por medio de la fe en Cristo Jesús, puedes acercarte a Dios. Puedes ser limpio. Puedes ser presentado justo hoy en esta tarde, si tan solo crees. Como iglesia del Señor, estos versículos nos debe, hermanos, de animar, nos debe, hermanos, de exhortar a no avergonzarlo del evangelio por ninguna razón. El apóstol Pablo escribe a Timoteo diciéndole: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences por nada. Jesucristo dijo, hermanos, porque cualquiera que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré en aquel día, dice Jesús. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra fiel y digna es esta, dice el apóstol Pablo, que si nosotros le negamos, Él también nos negará.
No te avergüences de predicar el evangelio. No te avergüences de predicar de Cristo. Joven que estás en este lugar, predica a Cristo en las escuelas, predica a Cristo en las universidades. Hermano que estás en este lugar, prediquemos a Cristo donde quiera que vayamos. En nuestro trabajo hablemos de Cristo. A nuestros compañeros hablemosle de Cristo. A nuestra familia hablemosle de Cristo. Por muy endurecidos que estén, prediquémosle el evangelio, hermano. Pues no es de nosotros el poder, sino que es de Dios. Nuestro trabajo es predicar, no callar por nada. Que nada, hermano, nos haga desistir de predicar el evangelio. Que nada nos desanime, pues ninguno se convierte. Esa no es responsabilidad tuya. Dios no te va a demandar por eso. Nos va a demandar, hermanos, por no predicar el evangelio, por no predicar su palabra. Nuestro trabajo es anunciar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo rompe cadenas. Es anunciar que Cristo, hermano, es el único que puede perdonar los pecados del ser humano. No es ningún otro hombre, porque todos somos igual de corruptos, de corrompidos. Somos pecadores. Pablo dijo: yo soy uno, o el primero de los pecadores, dice el apóstol Pablo. Solamente Cristo puede perdonarnos. Pero para ello tienes que reconocer que sos un pecador. Tienes que aceptar tu condición de vida. Y para ello tienes que humillarte. Tienes que humillarte y poner tu confianza en Cristo Jesús. Solamente cree y Él te salva. Cree y Él te salva. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas cometido fuera de sus caminos. No importa cuántas veces le hayas rechazado. No importa cuántas veces haya blasfemado de su nombre. Pablo dice: yo fui un blasfemo por ignorancia. El Señor te perdona. En Él hay perdón. En Él hay misericordia. El que esté usted aquí, amigo, en esta tarde, es una evidencia de la misericordia de Dios. El evangelio es poder para salvación. La iglesia se pone en pie en esta tarde y levante su clamor al cielo diciéndole: Señor, entendemos que el evangelio es poder para salvación. Lo creemos que es así porque has cambiado mi vida, porque has transformado mi vida, porque me has libertado del pecado, Señor. Creo que es así porque usted me ha hecho libre. Ahora vivo una vida maravillosa delante de tu presencia. Vivo una vida maravillosa en libertad. Puedo acercarme hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Puedo acercarme hasta tu trono por tu sangre derramada. Creo que me ha libertado por la paz que has puesto en mi corazón, porque me has reconciliado con el Padre. Creo, Señor amado, que tu evangelio ha obrado en mí, porque has cambiado mi voluntad, has cambiado mi carácter, has renovado mi mente, has libertado mi corazón del pecado. Creo, Señor, que el evangelio ha obrado en mí, porque ahora, Señor amado, puedo adorar tu nombre, Señor, con una limpia conciencia. Mi alma te alaba y te bendice. Yo quiero que la iglesia le dé gracias a Dios por la predicación del evangelio. Que le dé gracias a Dios porque un día alguien los predicó el evangelio. Alguien nos dio esa buena noticia diciendo: el camino donde vas te lleva a perdición. Alguien nos advirtió diciendo: por el camino que vas a una condenación eterna donde no hay esperanza. Y Cristo Jesús, hermanos, obró en nuestras vidas. Él obró en nuestros corazones. Él obró en nuestras almas y nos rescató de la condición en la que vivíamos. Dale gracias a Dios en esta tarde, porque Él salvó tu vida, porque Él salvó tu familia, porque Él salvó tu matrimonio, porque Él salvó tu casa, Él salvó tus hijos. Dale gracias a Dios, iglesia. Dale gracias a Dios, iglesia, por la predicación del evangelio. Dale gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que éste pudiera salvarme. Aleluya.
Te damos gracias, Dios, en esta tarde. Te damos gracias, Señor amado, por la predicación de tu palabra, por este evangelio poderoso que ha obrado en nuestras vidas, por este evangelio poderoso que ha obrado en nuestros corazones. Y creo fielmente, Señor, que el día de hoy también sigue obrando. Creo fielmente, Señor, que seguirá obrando mientras el hombre esté con vida, mientras su iglesia, Señor, siga predicando el evangelio. Usted seguirá salvando, Señor. Usted seguirá rescatando las vidas. Usted seguirá convenciendo los corazones. Usted seguirá, Señor, dando fe a aquel que oye la predicación fielmente de tu palabra. Pido en esta hora que salve las almas que están en medio nuestro. Usted sabe que hemos orado, Señor amado, sin saber quién iba a estar en este lugar, sin conocer quién iba a estar en este lugar. Pido que salve las almas, que tengas misericordia, Señor, de ellos, y que por medio de la predicación de tu palabra el Espíritu de Dios haya obrado en sus vidas y hayan, Señor amado, sido convencidos y hayan recibido fe para salvación en esta hora. Oro por las almas que están en este lugar, por las almas que están a través de los medios. Sálvalas. Te pido que las salves, que tengas misericordia de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia levanta su voz al cielo en oración. Y yo me dirijo en esta tarde a las amistades que están en este lugar. Amigos que estás en este lugar, no rechaces la misericordia de Dios. No rechaces a Cristo. No rechaces a Cristo. Más te vale rechazar a este mundo y todas las cosas que en él hay. Porque si haces eso, tendrás recompensa eterna en los cielos. Pero si rechazas a Cristo, estás rechazando todo. Estás rechazando la vida eterna. Estás rechazando al único que puede salvar tu alma. Si rechazas a Cristo, le estás diciendo sí a la condenación. Si rechazas a Cristo, no tienes ninguna oportunidad de vida. Solamente en Cristo hay salvación para tu alma. Amigo que estás en este lugar, yo te llamo hoy en esta hora a que te arrepientas de tus pecados, a que pongas tu confianza en Cristo para salvación, a que pongas tu fe en Cristo para salvación. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. El Señor te ha traído en esta tarde para darte una oportunidad, para que mires su misericordia, para que experimentes su poder. El Señor te está llamando. Usted que se ha desviado, usted que está apartado de Cristo, venga hoy, reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios, pídale perdón a Dios, pídale perdón por sus pecados, venga a Cristo Jesús. Queremos orar por esas almas que se van a reconciliar. Queremos orar por esas almas que van a aceptar a Cristo Jesús como su único Salvador. El nombre es lo que menos, hermanos, tenemos que mencionar en este lugar. Usted sabe la condición de vida en la que está viviendo. Usted conoce cómo está viviendo delante de Dios. Usted sabe si necesita el perdón de Dios o no. Usted lo sabe. El Señor te llama. A usted que está viviendo en pecado, a usted que está constantemente rechazando la misericordia de nuestro Dios, el Señor te llama. Venga a Cristo Jesús. Yo quiero orar por su vida en esta hora. Yo quiero orar por su vida en esta hora. Yo quiero orar por su vida juntamente con la iglesia. Queremos orar por tu vida, por tu vida, por tu vida. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si has sido convencido por Él, no te detenga. No le rechaces, no le sigas negando. No te sigas resistiendo a su llamado. Humíllate delante de Él y pídele perdón. Rinde tu vida delante de Él y dile: Señor, me rindo en totalidad y perdóname. Reconozco que soy pecador, salva mi alma, salva mi alma, salva mi alma. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Hay alguien en medio nuestro en esta hora? ¿Hay alguien en medio nuestro? El Señor te llama.
El Señor te llama. Queremos orar por usted que está en este lugar sin Cristo. No salga de este lugar sin Cristo. No salga de este lugar sin Él. El Señor te llama. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, de los que hoy han escuchado tu mensaje. Señor amado, y deliberadamente te han dicho: no te queremos. Deliberadamente te han dicho: no te necesito. Deliberadamente con sus acciones te han dicho: no necesito de tu ayuda. Pido que tengas misericordia, Dios mío, que tengas misericordia y que les des otra oportunidad para que ellos puedan escuchar tu mensaje. Que les des otra oportunidad, que les des otra oportunidad. Oro por todos los que están en este lugar en esta tarde. Bendice la vida de cada uno de ellos. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Señor, que ellos han sido, Padre, parte de esta bendición en esta tarde. Rogamos, Dios mío, por sus vidas. Rogamos, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que cada uno, Señor, salga más, Señor amado, fortalecido en fe de este lugar. Que cada uno, Señor, salga convencido completamente, Dios mío, de la obra que usted ha hecho en nuestras vidas. Ruego, Padre, que los fortalezca para que sigan adelante. Oro, Señor, que levantes en este lugar, Señor, ministros, Señor, fieles a tu palabra. Oro que levantes, Padre, predicadores de tu evangelio en esta congregación, Dios mío. Ruego que tengas misericordia, Padre, de las almas en esta ciudad de Halton City, Dios mío. Ten misericordia de las almas, Padre, que visitan esta congregación. Rompe esas cadenas que los atan, Señor amado. Obra en sus corazones. Obra, Señor, en cada uno de los miembros de esta iglesia. Oro por mis hermanos que han visitado de las diferentes, Señor amado, Señor, denominaciones. Oro por ellos. Que cada uno de ellos pueda salir, Señor amado, fortalecido de este lugar. Oro por su salud, Dios. Usted tiene el poder para obrar, Señor, un milagro físicamente, Señor, en sus cuerpos. Oro por ellos, Padre, que experimenten tu poder, que experimenten tu poder sanador, Dios mío. Obra, Señor, un milagro en los cuerpos enfermos para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta hora. Ponga su fe en Cristo, hermanos. Él puede sanarlo. El que lo salvó, el que lo rescató del pecado, también tiene poder para sanar nuestra dolencia, para sanar nuestras enfermedades. Él tiene poder para ayudarnos en cualquier situación en la que nosotros pasemos. Él es nuestro ayudador, dice la Biblia. Él es, hermanos, el Dios que no nos desampara, que no nos deja. Orémosle a Él en esta hora, digámosle: Señor, usted conoce mi necesidad en esta tarde. Yo quiero salir, Señor, libre de este lugar, con una paz maravillosa en mi corazón. Yo quiero salir con un gozo grande, Dios mío, en mi corazón en esta tarde, por haber visto tu gloria, Señor, a través de la predicación del evangelio. Yo quiero salir, Señor amado, gozoso. No permitas que el enemigo robe lo que fue sembrado hoy. No permitas que el enemigo robe el gozo, Señor, la paz que ha sido sembrada esta tarde en mi corazón. Ayuda, Señor amado, a que ella se conserve, Padre, se mantenga en mí. Donde quiera que vaya, donde quiera que me mueva, Señor amado, que la gente se pueda dar cuenta que dentro de mí hay algo especial. Que dentro de mí, Señor, algo especial ha acontecido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Liberta, Padre, los jóvenes que están en este lugar pasando por momentos de depresión, Señor amado. Pasando por momentos de ansiedad, Dios mío. Pasando por momentos difíciles emocionalmente. Rompe esas cadenas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Pedimos, Dios mío, que obres en cada uno de ellos. Queremos, Señor, que la bendición suya repose en cada uno, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande. Que todos salgamos, Padre amado, con una parte, Señor, de este lugar. Que todos recibamos nuestra porción, Padre, en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
fortalece, alienta a cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para honra y gloria suya. Le damos un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Yo estoy gozoso, hermanos.